Mimi. Mira, sí, ¿qué está haciendo? Y no, la cago. Mira cómo te hace caca por todos lados. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Mm?
Buenos días. Bien, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado ayer. Espérame un ratito, voy a hacer un ajuste. Ya empezamos. A ver, yo creo que no. Se corta y ya se desapareció ese ruido. Entonces ayer habíamos quedado mirando las directrices. Bien, entonces el cuerpo humano, una vez que ya hemos construido los ejes, tenemos que también hacer cortes. ¿Ya? El cuerpo no podemos aprender solo mirando la superficie. Ya tenemos que abrirlo. Por suerte, con la tecnología ya no estamos ir a abrir cuerpos y cadáveres. Ya todo lo tenemos graficado, así que podemos mirarlo. Pero para poder entendernos, necesitamos abrir, aunque sea imaginariamente, el cuerpo, ¿no? Ahora, a eso, para también todos nos entendamos, se les llama planos o cortes, ¿ya? O sea, no es tampoco agarrar y cortar por donde sea. Para que todos nos entendamos, necesitamos que todo sea estandarizado. Y también los cortes deben ser estándares. Ahora, se le llama plano o corte como si fuese lo mismo, ¿no? Eso es porque en la práctica lo aplicamos de la misma manera. Sin embargo, su significado es diferente. Un corte es cuando se realiza en un cuerpo real, ¿ya? En un cuerpo real, en un cadáver o en un vivo para hacer una cirugía. A eso le llamamos corte, ¿ya? Y plano es cuando es hecho en un gráfico o en una maqueta. Van a mostrarnos lo mismo. La diferencia es que uno es en un cuerpo real y el otro es graficado, ¿no? O en algo, si ustedes quieren
acomodado por el ser humano, ¿ya? Entonces, como nos muestra lo mismo, por eso solemos constantemente decirle a veces plano, a veces corte. Por eso yo le pongo ahí plano corte para que entiendan que nos estamos refiriendo a la misma cosa, solamente que en diferentes herramientas. Bien, los planos estándar base son los tres que ven en ese muñequito. Ya vamos a entender cada uno. ¿Ya? Primero recordaremos los tres ejes. El primer eje, ¿se acuerdan? Era el eje medio, que era el que cruzaba justamente por el medio del cuerpo, de arriba hacia abajo. Así, ¿no? Ese es el eje medio. Lo voy a poner más gruesito para que lo vean porque creo que está muy delgadito y no se ve. Así. Ahí quiero que ya lo ven mejor. Bien. Ese sería entonces el eje medio. El siguiente eje, ¿se acuerdan? Era el eje sagital, que era el que cruzaba por el medio del cuerpo, ¿no? Por el ombligo y de adelante hacia atrás, ¿no? Por acá. Ese sería el eje sagital. Bueno, ahora, el plano o corte sagital es el que cruzaría el cuerpo por la mitad y tiene que unir justamente a estos dos ejes, al eje medio y al eje sagital. Da incluso su nombre. Ya sería, ver, vamos a poner un rojito, ahí está pintado, pero por si acaso para que ustedes lo vean. Ya es ese de ahí. Ese es el plano o corte sagital. ¿Ya? Si se dan cuenta, es un corte que está pasando, como pueden ver, justamente por el eje medio, ¿no? Se dan cuenta, pasa por el eje medio y por el eje sagital. Entonces, este plano o corte dividiría al cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Eso es como si agarrase por acá, bien por el medio, cortásemos el cuerpo, bien por la mitad, ¿ya? Y entonces nos va a dividir en mitad derecha, mitad izquierda, ¿ya? Este es el plano o corte sagital. Bien. Para ver el otro plano me va a unir el eje medio también, pero este me une con el eje coronal, y da el nombre del corte. Ya va a ir así, ¿no? Es el eje coronal, y por lo tanto, el plano o corte coronal sería este que en el gráfico vemos acá. Este de acá. Ese de ahí. Ya, el gráfico es ese. También le llaman plano frontal. En el dibujito ahí está plano frontal. Ya, pero nosotros decimos coronal. Ya, entonces, plano coronal dividiría el cuerpo también en dos partes, una anterior y una posterior. Ya que ese corte pasaría así. A ver, así, ¿no? Os cortaría de esa manera. ¿Ya? Entonces me da una parte que queda adelante y otra parte que queda atrás. ¿Ya? Bien. Y el último plano o corte estándar uniría al eje sagital con el eje medio.
Ya, eso. Sí, ese es el eje coronal, ¿no? Y este es el eje sagital. Como un poco muy desviado, pero bueno, ahí está. Ese sería el, el eje sagital. Entonces, este plano corte une a esos dos, al sagital con el coronal. ¿Ya? Entonces, para unirlos, el corte tiene que ir así. Ya sería ese que ven ahí. Ya. Claro que el gráfico aquí no lo han dibujado porque está por detrás, ¿no? Pero este plano o corte ya dividiría al cuerpo, como ven también, en dos partes, una posterior, pero una superior y una inferior, ¿no? Ahora vamos a respetar lo que nos han puesto en el texto. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ese sería el plano o corte transversal, transversal o transverso. En el plano o corte transverso, como ven, nos corta a la altura del ombligo, ¿ya? Y queda una parte superior y una parte inferior. Bien, esos son entonces los planos o cortes estándar, los básicos, los tres. Como están viendo, estos tres unen a los ejes, ¿ya? Pero estos planos o cortes no siempre son útiles para todo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ese plano, esos planos, pongámosle el sagital, miren, pasa por la mitad, ¿no? Por acá. El coronal pasa por acá arriba. Si se dan cuenta, ninguno de esos dos cortes pasa por el ojo. Si yo quiero ver el ojo, tengo que hacer otro corte. Ninguno de estos tres me sirve. ¿Ya? Para eso voy a usar los planos o cortes paralelos. ¿Ya? Y cuando hablo de los planos o cortes paralelos, simplemente se usa la palabra para. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que el plano o corte sagital, que es este que está aquí en la pizarra con color lila, ¿no? Ya sabemos que pasa cortando el cuerpo justamente por la mitad. Pero si yo necesito un corte que pase por el ojo, ya, entonces ya no tengo que pasar por acá por el medio, sino tengo que irme un poquitito hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no ven? Iría paralelo a este corte, por lo tanto pasaría así, pero paralelo a este. Entonces le voy a llamar parasagital. Sería un corte parasagital. Puedo decir derecha o izquierda, ¿no? Entonces parasagital derecho, parasagital izquierda, ¿ya? Sin embargo, en anatomía generalmente no necesitamos aclarar lo derecha o izquierda porque somos simétricos, a menos que estuviésemos hablando de un cuerpo con alguna malformación, algo así, en clínica, ¿no? Pero en anatomía, como estudiamos un cuerpo normal, entonces generalmente no necesitamos decir derecha e izquierda, ya basta con decirle parasagital. Lo mismo sería para el coronal. El coronal pasa, ya sabemos, así. Entonces yo me vengo un poquito más adelante o un poquito más atrás, se llamará paracoronal. En este caso sí es necesario decir paracoronal anterior y paracoronal posterior. Eso dependiendo hacia dónde va el corte. ¿Ya? En cuanto a los transversos, cuando digan plano corte transversal, nada más, así, es el que está en la imagen, ¿no? El plano corte transversal ya es el que pasa a la altura del ombligo, dividiéndonos en dos partes, una superior o inferior. Ya, pero si necesitamos un plano paralelo a este, no se necesita ya decir la palabra para, simplemente se le da la altura. Se dice un plano corte transversal que pasa a la altura de, y se da la altura por donde vamos a cortar, ¿no? Entonces, este pasa a la altura del ombligo,
¿ya? Cuando solamente se dice transversal. Pongámosle que yo quiero una altura del cuello. Entonces tengo que decir a qué altura. Generalmente lo que es cuello, tórax y abdomen, usamos las vértebras. ¿Ya? Puedo decir, pasa a la altura de tal vértebra. L5, L2, C1, C2, C3, así. ¿Ya? Entonces, cuando usamos el plano transverso, no se olviden, vamos a usar un punto de referencia. ¿Ya? Bueno. Bien. Entonces, así manejamos los planos o cortes. Ya van a ver conforme yo les voy mostrando, ¿ya? Vamos a, a ir viendo planos o cortes. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, este plano corte es un plano corte sagital, ¿ya? Y empiezo a hablarles de eso. Entonces, eso es para que ustedes entiendan a qué me refiero cuando digo sagital, parasagital, coronal, transverso. ¿Ya? Es la forma en la que cortamos el cuerpo para poder mostrar. ¿Ya? Bien, esos serían los planos o cortes. Lo siguiente que tendríamos que hablar son las líneas. ¿Ya? Las líneas, como su nombre dice, son líneas imaginarias que vamos a hacer sobre el cuerpo humano. Las líneas ya son superficiales. Las líneas ya no, no van por dentro, podemos decir, son sobre la piel. Ya es como si ustedes agarrasen un lapicero y hacen una línea en la piel. Claro que los pacientes no lo vamos a hacer, por eso se llaman imaginarias. ¿Ya? Y son las siguientes. A ver, vamos a ver la otra imagen que estábamos viendo. Ahí. Amaneció un poco lenta la señal, me está costando mantener estabilidad. Bien, entonces la primera línea corporal es la línea que pasa justamente por la mitad, pero por la parte anterior. ¿Ya? Entonces, si yo dibujo una línea que baje así por el cuerpo, esa se le llama línea media. ¿Ya? La línea media, entonces, es la línea que va a pasar por la mitad, pero por la mitad anterior. ¿Ya? Bien. Ahora, la misma, pero que pase por detrás, ya no se le llama línea media, se le llama línea espinal. Ahorita les dibujo en este otro. Entonces, si pasa justamente por acá, ya, ese se le llama la línea espinal. Ya, es la línea que pasa por el medio, pero por la parte posterior. Entonces, la parte anterior se llama línea media, pero fíjense, está hablando línea, no se confundan con el eje, ¿ya? Que es lo que estábamos viendo hace rato, es el eje medio, es línea, ¿ya? Y por detrás se llama línea espinal, ¿ya? Bien, tenemos líneas paralelas a esta. Una de ellas es la línea clavicular media. Ya para eso tenemos que ubicar primero la clavícula. En este gráfico se ve mejor hacia
el cuerpo que está a la izquierda. ¿Ya? Pero vamos a meterle un poquito para poder ver bien la clavícula. Ahí se ve. Ya. Entonces, pues voy a dibujar la voy a rayar la clavícula para que ustedes la vean. Bien. No sé si alcanza a verla. A ver, voy a hacerla más gruesita. A ver, ahí está. En ese punto está la clavícula. ¿Ya? Ahora, para hacer esta línea, tengo que partir de la mitad de la clavícula. ¿Ya? Entonces la clavícula es esta, entonces más o menos esa es la mitad y bajo paralela a la anterior. No se olviden que la línea media baja bien por el medio del cuerpo. ¿Ya? Entonces, esta debe ir paralela. ¿Ya? Bueno, un poco chueca, así que vamos a hacerlo. Así. ¿Ya? Bien. ¿Sí ven? Ahí está, paralela. ¿Ya? Entonces, esa es la línea media clavicular, o también puede decirle línea clavicular media. ¿Ya? Es una línea que se usa bastante para muchas cosas. Incluso, si aún es leer un texto sobre algo, van a ver que se usa su sigla, que es LMC. Entonces, aún están leyendo y ven que dice LMC, una vez no saben qué se refiere, ya saben ahora que es la línea media clavicular. ¿Ya? Bien, hay otras más paralelas a esta, ¿no? Por ejemplo, las líneas axilares, ya que son tres. No tengo para dibujarlo acá, pero una, si ustedes ven aquí el repliegue de la axila anterior, ya por ahí baja una por la superficie, por acá en el lado, esa es la línea axilar anterior. En el repliegue de la axila de atrás, baja la posterior, y una por el fondo de la axila, que baje así también, por el costado, línea axilar media. Esas serían así verticales. También podemos tener líneas horizontales. Por ejemplo, ya tenemos unas estructuras aquí, ya lo vamos a ver después cuando veamos el hueso coxal, dos puntitas de hueso que sobresalen, que se llaman las espinas ilíacas, la espina ilíaca anterior superior, de un lado y del otro lado. Entonces, hay una línea que une a estas dos espinas y se llama la línea interespinosa. ¿Ya? Entonces, una línea que va así. Es la línea interespinosa. ¿Ya? Como ven, es transversal. ¿Ya? También podemos pueden haber líneas no siempre rectas, pueden ser curvas. ¿Ya? Entre las líneas curvas, por ejemplo, tenemos a la línea mamaria, que es una línea que va a ir de aquí, de este repliegue de la axila, bordeando, pasa por el pezón, hace una curva por el músculo recto y termina en la espina ilíaca. Es una línea curva. Lo mismo podemos hacerlo acá así. ¿Ya? Esa línea curva se llama línea mamaria. Es la línea donde aparecerían las glándulas mamarias supernumerarias. ¿Ya? De repente escucho hablar a veces que algunas personas tienen más de 2 glándulas mamarias, ¿no? Ya, por si acaso, tanto hombres como mujeres tenemos glándulas mamarias. La diferencia es que en la mujer se desarrollan, en el hombre no, pero están ahí. Ahora, a veces, como una malformación, podemos nacer con glándulas mamarias extra, o pezones incluso extra. A eso le llamamos glándulas mamarias supernumerarias o pezones supernumerarios. ¿Ya? Aparecen sobre esta línea. ¿Ya? Muchas veces tienen eso y ni cuenta se dan.
En las mujeres, por ejemplo, a veces se suelen dar cuenta cuando se embarazan y entonces empiezan a crecer sus senos y también crecen estas extras y se notan principalmente aquí en esta zona de la axila y obviamente se asustan, ¿no? A veces incluso más abajito aquí, sobre esa línea que les he hecho, ¿no? Ya, la más común es la que está cerca de la axila. Ya. No es algo de asustarse, pero obviamente alguien que no sabe sentir que algo está creciendo asusta. Bien, eso serían entonces las líneas. ¿Ya? Y con eso terminamos el tema 1. Entonces, están viendo, para hablar del cuerpo humano, lo primero que tienen que recordar es posición anatómica. Segundo, tienen que recordar los ejes. No se olviden, ya, los 3 ejes, eje medio, eje sagital, eje coronal. ¿Ya? Sobre estos ejes, no se olviden, nos movemos usando directrices. Si vamos hacia arriba, decimos superior, hacia abajo, inferior, hacia adelante, anterior, hacia atrás, posterior. Luego hacemos derecha, izquierda a los lados. Y en los lados, si necesitamos, vamos a los términos medial o proximal, si nos acercamos hacia el medio, o distal y lateral, si nos alejamos. ¿Ya? Esas son las directrices. Luego están los planos, que son los que hemos visto hoy día, plano corte sagital, plano corte coronal y los transversos. ¿Ya? Y por último, las líneas. Yo les he puesto aquí solamente las más usadas, porque líneas son más 300 y depende de la profesión y en qué se aplica. Ya no llegamos a aplicar todas las líneas, eso depende de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, en enfermería lo usan para ubicar puntos para inyecciones, cositas, ¿no? En fisioterapia también para encontrar puntos nerviosos, ligamentos, ¿no? Y así, entonces, en cada profesión usamos para algo estas líneas, pero no las usamos todas. ¿Ya? Así que en base a lo que ustedes vayan aprendiendo, también van a ir aprendiendo las líneas propias de su área. ¿Ya? Bueno, entonces con eso acabaríamos el tema 1. Ahora vamos a empezar a ver huesos. Vamos a empezar con el tema de osteología. Ya, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son los huesos, ya, y de ahí ya vamos a hablar de huesos específicamente. Empezaremos a hablar con los huesos del cráneo. Ya. Bien. Bien, cuando hablamos de huesos, lo primero que hay que entender de los huesos es que los huesos son estructuras ¿Qué se de llama el tema, profe? Disculpe. osteología. ¿Ya? Bien. Entonces, los huesos son son estructuras formadas por dos tipos de tejido. Un tejido más duro, superficial, que se llama hueso compacto, y otro interno, más blando, de tipo esponjoso, que justamente se llama así, hueso esponjoso. ¿Ya? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, como pueden ver, los huesos que nos están mostrando justamente eso, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, miren que la superficie es un hueso grueso, ya se nota en la superficie, que se llama hueso compacto. Y por el centro ven que está lleno de huequitos, eso es el hueso esponjoso, ¿ya? Dentro del hueso esponjoso se encuentra la médula ósea, que es un tejido parecido a la grasa, pero no es grasa. Se llama médula ósea. ¿Ya? Si alguna vez han comido el famoso tuétano, ¿no? De la vaca,
Eso que parece una grasita, pues ya saben, no es grasa, es médula, ¿ya? En nuestros huesos también, ahí dentro del hueso, está la médula ósea. La médula ósea tiene una función importante en el cuerpo, no es solamente que está ahí de relleno. La médula ósea es la que sintetiza a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Ya, entonces, ahí es donde se forman estas estructuras, están viendo, en los huesos. ¿Ya? Si los huesos se empieza a dañar su médula, entonces dejamos de fabricar estas células. ¿Ya? Eso pasa en muchas enfermedades. Bien. Entonces, se va a cortar, porque estamos en tiempo, nos vayan saliendo y entrando al otro. ¿Ya? Y ahí empezamos de lleno con el tema de osteología. ¿Ya? Bien, vamos saliendo entonces.